El joven pastor se sentó afuera con una señorita que recién se había bautizado. Para su sorpresa, ella dijo: necesito bautizarme nuevamente. Cuando el pastor le preguntó por qué, ella dijo: hay cosas que no le dije acerca de mi pasado. Y así siguió una conversación acerca del perdón en Cristo, que ella oyó con mucha atención. Cuando el pastor terminó de orar con ella, una lluvia repentina la empapó. Con los ojos brillantes, la mujer dijo: me estoy bautizando de nuevo. Un Dios lleno de gracia provee señales, y esa lluvia inesperada para asegurar a los creyentes que están en armonía con Él. Nuestra confianza en Dios está más arraigada cuando se basa en las promesas que Él ha escrito en su palabra. Queremos invitarte a escudriñar la Biblia en esta nueva temporada. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Bienvenido a su programa Lecciones de la Biblia. Estamos dando inicio a una nueva temporada y estudiaremos el libro de Tesalonicenses. Y quien nos acompaña para poder estudiar estos hermosos temas, el pastor Derek Orellana, quien es pastor distrital del distrito de Macul, un lugar aquí más o menos en el centro de Santiago, aquí en Chile. Pastor Derek, muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este estudio. Hola, yo soy el que estoy muy agradecido porque en realidad compartir estos temas tan importantes para nuestra iglesia es un privilegio estar aquí en realidad. Y vamos a introducirnos en estas epístolas, ¿cierto?, del apóstol Pablo, que entendemos que el apóstol Pablo tuvo una relación especial con la iglesia ahí en Tesalónica. Y vamos a ver un video, una nota introductoria donde nos habla de los preparativos para llegar allá del apóstol Pablo. Así que les invito para que puedan poner mucha atención. El apóstol Pablo fue el gran predicador que tuvo la iglesia primitiva después de que Jesús formara la hoy conocida en todo el mundo como cristiandad. Pablo recorrió gran parte de Asia Menor en la titánica tarea de entregar el mensaje de salvación a todo el mundo. Una de sus primeras visitas la realizó a la ciudad de Tesalónica. La carta a los tesalonicenses es una de las primeras epístolas de Pablo. Su teología y su estrategia misionera estaban muy bien desarrolladas. El apóstol sabía muy bien, incluso, cómo comportarse en aquel lugar. La ciudad fue fundada en el año 315 a.C. por el rey Casandro de Macedonia, quien bautizó con ese nombre debido a que su esposa se llamaba Tesalonique, quien además era hermanastra de Alejandro Magno. Tras la caída del reino de Macedonia en el año 146 a.C., Tesalónica pasó a ser parte del Imperio Romano y se convirtió en un importante centro comercial. La primera carta escrita por Pablo a esta ciudad se desarrolló durante el transcurso de su segundo viaje. El viaje que comenzó y terminó en Antioquía de Siria, ciudad reconocida porque allí se popularizó el vocablo cristianos en aquellos tiempos. Pablo conocía la cultura de Tesalónica, su pensamiento, su religiosidad y su idiosincrasia, pero por sobre todo sabía de las dificultades respecto a la persecución. En algunos escritos, él repasa brevemente las penurias vividas, por ejemplo, en la ciudad de Filipos, antes de arribar a Tesalónica. Damos gracias a Nuevo Tiempo por la preparación de estos videos introductorios, donde nos habla acerca un poquito de la historia, porque sin duda que aunque hay muchos mensajes con aplicaciones teológicas, también hay mucha historia en la Biblia. ¿Qué te pareció el video? Sí, la verdad es que Tesalónica es una ciudad importante para aquel tiempo, cuando Pablo va llegando ahí, ¿cierto? Yo creo que fue en un momento indicado para esa ciudad la entrada del cristianismo a esa ciudad. Con la entrega del Evangelio para las personas que necesitaban. De hecho, la iglesia de Tesalónica
tesalonicenses, en el fondo, es una iglesia que estaba conformada por muchos que eran no judíos y que quizás no tenían ningún conocimiento ni del Antiguo Testamento y menos de la visión de los judíos respecto a Jesucristo. Pero lo importante es que Pablo sí sabía cómo llegar ahí. O sea, de acuerdo al video vimos también cómo él tenía incluso claro hasta la postura que tenía que tener en ese lugar, porque no era llegar y hablar como judío, ¿cierto? Tenía que saber llegar a los griegos también y a diferentes naciones. Además que también esta epístola no estuvo exenta de dificultades, o la iglesia cristiana en Tesalónica no tuvo todo tan fácil, sino que hubo muchas dificultades para que la iglesia pudiera surgir. La amó mucho también esta iglesia el apóstol Pablo. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en este programa, que pueda ayudar a nuestros amigos de Nuevo Tiempo a acompañarles a ustedes en este estudio y también a extraer alguna lección espiritual. Más allá de ver un poquito de historia o de ver lo que sucedió, saquemos las aplicaciones. Y quiero pedirte que puedas dirigirnos en oración, orar también por nuestros amigos que nos acompañan a través de las pantallas de Nuevo Tiempo. Okay. Bendito Señor, en este momento te agradecemos la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Quisiéramos pedir, Señor, tu sabiduría y la presencia de tu Espíritu Santo, no solo para nosotros aquí en el canal, sino también para todos los que nos están viendo durante este momento en la televisión. Señor, permite que tu palabra nos hable y nos ayude a aplicar en nuestras vidas las verdades aquí aprendidas. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y quizás para comenzar la conversación, Derek, invitar a nuestros amigos que abran sus Biblias también en el libro de Tesalonicenses, ¿cierto? Vayan ahí al Nuevo Testamento, busque su Biblia, ábrala con nosotros en este estudio. Pero quiero, mientras nuestros amigos buscan en sus casas la Biblia, que nos puedas ayudar a compartir lo siguiente. Tú estuviste hace un tiempo trabajando en un área más administrativa de la iglesia, en el área de las publicaciones, ¿cierto? Y ahora estás directamente trabajando como pastor en la iglesia. El apóstol Pablo habla de una experiencia muy íntima y cercana con los miembros de la iglesia ahí en la iglesia de Tesalónica. Pero esa relación que tiene el apóstol Pablo con sus miembros es una relación que hoy día también sigue estando vigente, como el pastor con sus ovejas. Hoy día sigue existiendo esa misma relación de amor y de amistad entre un pastor y su congregación. Bueno, en realidad lo puedo decir con todo el corazón de que esta lección me llegó bastante por esa misma razón. Al acercarme a los hermanos que me ha tocado pastorear en estos últimos tiempos, ha sido una experiencia bastante rica en amistad, en amor, en cariño, no solo en dar, sino recibir, como las personas a veces se te acercan como pastor, ¿cierto? Y quieren estudiar la palabra contigo, confían también en ti, y uno comparte una alegría, un gozo, una amistad especial, ¿no? Yo creo que Pablo tiene que haber sentido lo mismo, pero pienso también que para que eso pasara con los Tesalónicas hubo algo más especial. Fue el podríamos decir, el background que traía Pablo antes de llegar a Tesalonicenses, ¿ya? Pienso que es lo que hoy podríamos comenzar esta lección estudiando eso, ¿no? De cómo Pablo llegó ahí, porque la forma en cómo llegó quizás creó los lazos especiales que él tuvo para siempre. Cuéntanos un poquito para que también nuestros amigos nos entendamos. ¿Qué situación había en Tesalónica en ese momento, en los miembros de Tesalonicenses, y también por qué el apóstol Pablo escoge ir para allá también? Claro, bueno, aquí tendríamos que partir la historia en Hechos, está relatada en Hechos capítulo 16. Ustedes pueden leer del 9 al 40 y van a encontrar ahí el relato de varios aspectos que tuvo Pablo antes de llegar a Tesalónica, ¿no? Él estaba en Filipos y ahí tuvo bastantes experiencias muy lindas de misioneras. La gente escuchó la palabra, hubieron muchos que se convirtieron, no solo judíos, sino también griegos. Pero hubo una situación ahí que los complicó un poco, fue que una joven que adivinaba, ¿cierto? Y que los jefes de ella, podríamos decir, la usaban mucho para ganar dinero, para tener ganancias. Eso está en el versículo ya del 16, del 15, un poquito antes del 15. Encontramos que...
El versículo 15 habla acerca de la experiencia de su bautismo, digamos. Exactamente. Encontramos aquí que la niña ella salió a cada momento a decirles que ustedes son hijos de Dios, ¿cierto?, del Altísimo, y que anuncian la salvación. Y entonces Pablo de repente se molestó ya porque todos los días le decía lo mismo, todos los días lo mismo, y entonces notó que esto no era algo del Señor, y entonces Pablo reprendió el espíritu que había en ella, y ella dejó de adivinar y dejó de hacer esto, y eso le quitó la ganancia a su... Mira, y en el versículo 14 del relato que tú estás contando, vamos a buscar en nuestras Biblias, usted, apreciado amigo, busque también allí en el libro de Hechos, el capítulo 16, versículo 14 en adelante, dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel, el Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Hay una experiencia misionera ahí del apóstol Pablo, claramente. Ahora, dice que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha. Ahí está. Que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Es lo que tú mencionabas, ¿no? Después de esa experiencia misionera con Lidia, viene esta muchacha que tenía, pareciera, un espíritu de adivinación. Y aquí hacemos un alto, un poquito, un paréntesis frente a esto, porque hoy día es muy común que la gente se lea las manos, las palmas de las manos, o que tire las cartas para ver el futuro. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mucha gente saca grandes ganancias con ese sistema de adivinar cosas o de predecir, que en el fondo en realidad no es verdadero, ¿no? La palabra de Dios habla bastante en el Antiguo Testamento, inclusive menciona de que a Dios no le agrada a las personas que adivinan, agoreros lo llama, o que consultan a los muertos, dice la Biblia, que rechaza totalmente Dios a esos actos, ¿no? En Tesalónica esto era común. Estamos hablando de no una sociedad cristiana, ni tampoco totalmente judía. Por lo tanto, son gente que tiene muchos dioses, muchas creencias diferentes. Por lo tanto, lo que acontecía en ella era y algunos algo... quizás practicaban esto y no necesariamente sabían que era algo que Dios no aprobaba. Claro. Así como hay mucha gente hoy día en nuestro tiempo que busca que alguien le lea las cartas, que le lea el futuro, que le muestre cosas paranormales, porque cree que no es normal y hasta un poco entretenido quizás a poder apreciar qué es lo que puede suceder, ¿no? Ajá. Sobre todo en nuestro tiempo hay gente que pone de manifiesto a través de diferentes métodos o medios la posibilidad de ver si va a existir un terremoto, si va a haber una catástrofe mundial, o quién va a asumir como presidente, o si la selección de algún país va a ganar o no va a ganar. Pero a todos les interesa de alguna forma conocer el futuro, pero no es el plan de Dios. Y de hecho tú lo manifestaste, Dios aborrece esto. Claro, no es el plan de Dios con respecto a personas que consultan a espíritus. Esta muchacha, según lo que la Biblia menciona ahí, tiene un espíritu, porque fíjate que en el versículo 17 dice, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora un espíritu, ¿ya? Entonces ahora, aquí había algo pero Derek, lo que ella mencionaba no era algo negativo. Claro, no era negativo. ¿Por qué podríamos decir que un espíritu demoníaco o un espíritu no ligado a Dios? Porque no era un espíritu de Dios el que estaba allí en ella. Bueno, es que justamente... Aunque reconocía que estos hombres eran hombres de Dios y que traían la salvación, ¿cuál era el problema que ella...? Es interesante. Satanás trabaja así. Muchas veces usa a las personas para decir verdades, pero es una forma irónica, ¿cierto? En una forma que intenta perjudicar. Esta niña no estaba diciendo algo que estaba ayudando al evangelio de Pablo.
sino que estaba poniendo una trampa para Pablo. Y hay una mezcla clara entre la verdad y el error, porque por una parte tenía un espíritu de adivinación, algo que Dios reprueba, y por otra parte ella reconocía a estos mensajeros como que venían de Dios. Uno podría pensar, entonces una niña o una mujer que hace lo correcto o lo incorrecto, o es de Dios o no es de Dios. Hay una mezcla ahí que Satanás está usando para engañar, ¿cierto? Ahora, si uno sigue la historia, ¿qué sucede? ¿Por qué estos fueron los preparativos para ir a ver a la iglesia de Tesalonicenses? Bueno, es que lo interesante es que cuando Pablo reprende ese espíritu, ¿cierto? Esta niña ya no pudo más hacer adivinación. Entonces, entendemos aquí que esto le produjo una gran pérdida a sus amos, ¿no? El texto dice, el 19 dice, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante autoridades, ¿cierto? Y los presentaron a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, y ahí empezaron a hacer un escándalo. Las personas cuando pierden su ganancia, lo que ellos tienen, cuando les toca en el bolsillo, muchos cambian su visión respecto de Dios. A pesar de que Pablo estaba predicando correctamente, Satanás tenía una trampa con todo esto, y eso era lo que él quería desarrollar. Él quería mezclar las cosas de manera que las personas, porque muchos estaban acercándose al mensaje de Pablo, ¿cierto? Y la niña inclusive lo estaba apoyando, pero ahora que Pablo reprende el espíritu que hay por detrás de esa persona, que no es verdadero, que no es sincero, entonces ahora las cosas cambian, la niña cambia también, no tiene ya ese poder adivinador, y todos empiezan a perder sus ganancias, y la gente ya ve que esto, prefieren pensar que esto no es de Dios. Ahora, cuando pierden esas ganancias, me imagino que la gente hoy día puede suceder lo mismo. Cuando hay grupos religiosos que a lo mejor ganan con la fe. Uno puede ver muchos canales de televisión o radios o páginas por internet donde el énfasis está en la parte económica, no necesariamente teniendo la verdad, ¿cierto? Se predica una verdad media, pero con un fin finalmente económico, ¿cierto? Vemos claramente aquí que sus amos no les molestaba ese espíritu que había en ella, de adivinación, aunque iba en contra de los planes de Dios, de lo que Dios decía. Sin embargo, cuando le tocaron los bolsillos, se molestaron. Claro, eso es lo que pasa con todos los que a muchos proclaman seguir a Cristo, pero en el momento en que tienen que dejar alguna cosa como el dinero, el poder, incluso su idea del matrimonio, la sexualidad, de todo lo que ellos creen que es correcto, pero puede ser que la Biblia te está diciendo no, este es el camino. Por ejemplo, hay personas que prefieren tener muchas esposas o tener muchas, en aquel tiempo era mucho más común, ¿cierto? Pero la Biblia te aconseja tener un matrimonio monógamo, ¿no? Y entonces, frente a eso, prefiero creer en esto porque me conviene más, porque esto me produce más ganancia, y prefieren rechazar el Evangelio. El Evangelio es algo maravilloso. Pablo lo que predicaba era el perdón de los pecados. Como viste en la primera historia que contaste de la niña que se quería bautizar, ¿cierto? De nuevo, porque pensaba que habían cosas que no lo había confesado, entendió que Dios perdona todo, y Dios es maravilloso con nosotros. Y a los de Filipos, en realidad, también se les presentó ese mensaje. Y Derek, Pablo y Silas tuvieron que pagar un precio que finalmente fueron llevados ante las autoridades y quizás que otras cosas más que no necesariamente mencionan en la Biblia, pero vamos a seguir estudiando este tema en el siguiente bloque. Usted no se aparte, Derek tiene mucho que contarnos al respecto ahí del capítulo 16, no se aparte de las pantallas de Nuevo Tiempo, y ya volvemos con más lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso en Lecciones de la Biblia. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Solicitar el material gratuito La Fe de Jesús, un curso básico de doctrina cristiana donde aprenderás mucho más acerca de la Biblia, más acerca de Jesús y el plan de salvación que Dios tiene para ti. ¿Te has preguntado o te has preocupado por un viaje? ¿Qué preparativos haces antes de viajar? Bueno, le preguntamos a la gente en la calle qué hacen
o qué preparativos llevan antes de viajar. Y miren lo que nos respondieron. Según el largo del viaje. Lo que sale en el momento, no, nunca me preparo. Depende en realidad cuál importante sea, porque si es de viaje de placer, a última hora. Sí, me preparo el día anterior, hago mi maleta. ¿Y recién el día anterior? Sí, todo para el día anterior. Pero viaje de negocio o de trabajo programado con antelación. No, siempre con tiempo, a lo que me dedico. Soy entrenador de tenis, así que siempre estoy precavido para todas las cosas, que no se me olvide nada. La estadía, la línea aérea. Anotar las cosas que después pasar el listado y tener todas las cosas a mano. Llevo las cosas lo más cómodas posible, no me complico con nada. Generalmente lo hago a última hora, porque yo viajo mucho, entonces estoy acostumbrado a hacerlo. Y gracias a Dios mi marido se encarga y mi hijo de la parte de reservar asiento en el avión, esas cosas. En realidad estoy siempre preparado, esa es la razón. Claro, es que casi siempre uno cuando se programa mucho tiempo nos falta que a última hora que se presenta cualquier problema y al revés, pues. Y a veces cuando usted dice, oye, salgamos para tal lado, y va y lo pasa mejor, porque no está programado, está una cosa que no está programado, sale de lo normal. Interesante, algunos, depende del viaje, es cómo se programan. ¿Qué preparativos haces tú antes de viajar, pastor? Bueno, la verdad es que por lo general pido mi ayuda idónea para que me arregle algunas cositas para que no me falte nada en el viaje, pero lo que más siempre es la ropa, ¿verdad? Si hay frío, si hay calor. Uno... Y uno se preocupa cuánto tiempo va a estar, qué necesidades o qué requerimientos va a tener el lugar donde vamos, ¿cierto? Y sin duda que siempre tiene que haber, aunque sea un pequeño preparativo antes de viajar. Incluso cuando salimos simplemente de la casa al trabajo, algo tenemos que preocuparnos antes de salir de la casa a la calle. ¿Qué hace usted? ¿Se prepara bien antes de viajar? ¿Se preocupa de todos los detalles, las vacaciones, ahí qué es lo que va a poner el auto? Hay algunos incluso que hacen las mantenciones del auto previo a las vacaciones para que todo ande bien. Me imagino que el apóstol Pablo también tuvo su preparación para estos viajes misioneros. La verdad es que no mucha, porque cuando salieron más o menos mal de Filipos para llegar a Tesalonicenses. Pero la preparación pareciera que fue en torno a una experiencia espiritual que tuvieron allí previamente antes de salir a Tesalónica. Sí, mira, yo no sé cómo saldrías tú de la cárcel rápido. Porque ellos fueron colocados en la cárcel y corrieron muchos látigos sobre ellos. O sea, la verdad es que estaban ensangrentados y no tuvieron la oportunidad de tomar muchas cosas. Fíjate que aquí cuenta la historia de cuando se convirtió el carcelero, ¿cierto?, en Filipos, y él les lavó las heridas. Era porque la sangre quedaba pegada en su cuerpo cuando ellos recibían los látigos. Inclusive él le puso los cepos en los pies. La historia de Hechos 16, del 9 al 40, es muy fascinante. Invitamos a que todos lo lean, porque cuenta realmente la experiencia previa a introducirnos a Tesalonicenses. Todo eso fue marcante, las heridas estaban ahí frescas. Frente a esa situación, Derek, ¿acaso Dios no protege, Dios no cuida a sus hijos, sobre todo si están haciendo la obra de Él? ¿Por qué uno ve estas situaciones? Y no solamente en el caso del apóstol Pablo, uno ve muchos otros personajes de la Biblia que sufrieron para poder cumplir con la misión o el propósito de Dios. Recuerdo un caso muy claro en la Biblia, que es el libro de Job, y otros cuantos más que tuvieron que padecer ciertas circunstancias, el mismo Jesucristo, ¿cierto? Y lo vamos a estudiar durante esta temporada también. Pero vemos acá que pareciera que es como un patrón que se repite en la vida de los cristianos, que aquellos que están predicando el mensaje de Dios sufren alguna persecución. Bueno, tocaste, pero el tema realmente que vamos a desarrollar durante todo el trimestre. Esta es la primera lección que estamos tomando de Tesalonicenses, pero es lo que Pablo va a desarrollar justamente, el tema del sufrimiento, ¿no? Es lo que él llega con esa experiencia a Tesalónica. Él sale de Filipo triste, la despedida mismo, en Hechos 16 sale que él se despide pero con tristeza de sus hermanos, sus amigos, ¿verdad? Y sale mal y llega a Tesalonicenses, y en vez de buscar, no sé si buscó un lugar para alojarse, o uno cuando llega, imagínate, enfermo, uno desiste. Tú preguntaste por qué Dios no protege. Bueno,
La respuesta está en lo que Pablo mismo, cómo él actúa, ¿no? La actitud que él toma frente a los problemas. Creo que Dios muchas veces espera que nosotros también tomemos esa actitud. No es que Él no nos proteja, pero hay algo más allá que esta tierra. Era lo que Pablo tenía en vista. Esto lo vamos a ver más al final de la lección. Pablo en toda esta lección está apuntando hacia el cielo, hacia la segunda venida de Cristo. Y Él no está centrado en esta tierra, por lo tanto los sufrimientos de esta tierra son necesarios para alcanzar algo más allá. Era la estrategia que Él mismo ocupaba. Cuando Él llegó a Tesalonicense, Él llegó... No, como te digo, no a un hospital, no a una casa, él inmediatamente fue a la sinagoga. Pero me pongo en la mente, difícil, pero en los zapatos de a veces de alguien que nos está escuchando ahora, que es cristiano, y que ha trabajado para la obra del Señor y ha predicado el mensaje y a quien puede ayuda, pero de pronto sobrevino sobre él una enfermedad, un cáncer, un problema, una situación con un hijo, o sobre sí mismo ha recibido el rechazo en el trabajo, por ejemplo. Entonces uno dice, ¿hay un precio que hay que pagar? ¿Será que el patrón que se repite y que voy a tener que enfrentar, si yo no he pasado alguna pena, alguna dificultad grande como cristiano y que predico el Evangelio, ¿será que en algún momento la voy a vivir? La verdad es que no es necesario que pasemos penas para conocer a Jesús. Hay muchas alegrías que nos acercan a Él, pero para crecer espiritualmente, para que la fe crezca, en realidad se requieren las pruebas. Las pruebas a veces son dolorosas, pero permiten que nosotros y los nuestros puedan tener una verdadera fe que nos lleve a ganar lo más importante en esta tierra. Y quizás debemos extenderle esa invitación a nuestros amigos, en el sentido que si hay alguien que está pasando una prueba hoy, acérquese a Dios, comparta con Él, tenga paciencia, ¿cierto? Hay cosas que no vamos a entender acá, en esta tierra, ¿no? Pero que después de la prueba siempre va a venir la bendición y la paz. Bueno, yo creo justamente que es la oportunidad que cada persona en su casa tome ánimo, enfrenta los problemas y sepa que sufrimiento hay sin Cristo o con Cristo, pero más vale la pena cuando tiene sentido. Sin Cristo un sufrimiento no tiene fin, porque uno se pregunta ¿dónde está el final de esto? ¿Hacia dónde vamos? Pero cuando uno está con Jesús, cuando uno tiene un objetivo, como Pablo tenía claro lo que tenía que hacer. No importa si tenía que estar en la cárcel, si le pegaban, si lo trataban mal, lo apedreaban y lo daban hasta por muerto, no importa, él seguía adelante. Si se paraba era para predicar la palabra, porque tenía algo más allá que esta tierra. Tiene mucha claridad al decir que con Dios o sin Dios vamos a pasar algunas penurias en esta tierra, porque vivimos en un mundo que está contaminado, que existe la maldad, que existe el pecado, la enfermedad, los accidentes, la violencia, etc. La inmoralidad, todo lo que nos rodea, vivimos en un mundo que no podemos evitar esto. Alguien por ahí me decía una vez, pero bueno, si nosotros todos nos portáramos bien y todos dejáramos de robarnos uno a otro, de no haber guerra, eso es lo que tenemos que lograr como humanidad. Yo quisiera decir que eso es un buen objetivo, sin embargo, ¿será que eso va a quitar que el león se coma a la oveja? ¿Será que eso va a quitar los terremotos de esta tierra? ¿Será que eso quita que nos envejezcamos, que nos envejecemos, que perdemos el pelo de repente, ¿cierto? Eso no va a quitar la miseria de este mundo. La naturaleza humana está imbuida en un mundo imperfecto que Dios no quiere para nosotros. Pero que si Dios en algún momento ha prometido que esto no va a existir de la forma como existe hoy día. Bueno, ese es el viaje que vamos a tener durante todo Tesalonicense, no solo en esta lección. Derek, ahora, el apóstol Pablo viaje hacia Tesalónica a conformar y a sostener esta iglesia que está allí con nuestros hermanos tesalonicenses. Y el capítulo 17 del libro de Hechos, y le invitamos para que también ustedes puedan buscar, capítulo 17 del libro de Hechos, el versículo del 1 al 3 nos muestra algo específico de la relación de Pablo al llegar a Tesalónica. Dice que pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. ¿Cuál es la estrategia del apóstol Pablo al llegar a Tesalónica? Y pareciera que fue directamente donde los judíos que estaban en una sinagoga, aunque era una región que estaba más centrada en los gentiles, pero había una sinagoga y fue directamente allí. ¿Cuál es la estrategia en base a estos versículos y lo que tú entiendes del apóstol Pablo? De acuerdo a otros textos que vamos a leer más adelante en Tesalonicenses, vemos que la gente notó sus heridas. Ellos no llegaron de una manera así como sin problemas, ¿cierto?, descansaditos, no, ellos vinieron con tribulación. Pero eso también permitió que las personas lo recibieran con un cierto interés de saber quién eran, cómo estaban, y eso era lo que había en la sinagoga en aquel tiempo. La gente recibía a las personas que venían de afuera, especialmente los judíos que venían de Jerusalén. Entonces Pablo con Silas fueron bien recibidos en Tesalónica, y Pablo da 3 pasos de estrategia, ¿cierto? El primero es que Pablo aprovecha el lugar donde están los judíos. Él no va inmediatamente a los griegos a predicar a personas que no creen, sino que parte con las personas que creen en Dios, que creen en la palabra y que estudian la misma Biblia, ¿cierto?, que él estudia, que es la Torá, podríamos decir, es el Antiguo Testamento para nosotros. Y el apóstol Pablo conocía muy bien el mundo judío. Sabía exactamente, porque él había sido judío y como una educación a los pies de un gran maestro en aquel entonces. Por lo tanto, me imagino que el público más receptivo que él encontraba, o que le era más fácil quizás poder llegar con el mensaje, iba a ser los judíos. Sí, hay personas que tratan de transmitir el mensaje de Dios, pero dicen para sí, bueno, yo no tengo los dones para hacer tal cosa, para hablar, pero ¿sabe? Yo creo que Dios siempre tiene una bendición adicional a los que sienten que no tienen, que cojean por alguna parte, ¿no? Dios siempre ayuda a la persona que le falta algo. Por ejemplo, te he visto una persona ciega, tiene más aptitudes para oír, para oler. O sea, Dios aumenta sus aptitudes de manera que pueda él desarrollar con lo que tiene. Así también Pablo, los griegos eran también una especialidad para él, pero lo mejor que él tenía era llegar a los judíos, y ahí llegaba. O sea, él partía con lo que él tenía, con lo que él sabía hacer mejor. Tú propusiste que habían tres pasos que el apóstol Pablo utilizó como estrategia para alcanzar a formar una nueva iglesia ahí en Tesalónica, que serían la iglesia de los tesalonicenses. El primero es llegar a los judíos en la sinagoga. Y quizás eso debemos ir aplicando inmediatamente para que nuestros amigos a través de las pantallas de Nuevo Tiempo digan, ya, ok, yo quiero seguir los planes del apóstol Pablo, quiero seguir su ejemplo. Y lo primero que hace él fue donde eran sus conocidos, de alguna manera. Donde él podía llegar sin ningún problema. Y sabes tú, Derek, que se han hecho varios estudios, investigaciones de qué tipo de personas hay en la iglesia. Y en las iglesias, el primer paso que da un cristiano al convertirse no es ir a buscar gente necesariamente nueva, sino que va a donde son los suyos, su familia, su esposo. A eso me refería. A veces no pensamos tanto en cómo llegar a muchas masas, a mucha gente, cuando en el fondo tenemos la aptitud y la bendición para llegar a los más cercanos nuestros. Dios nos desarrolla las oportunidades para llegar a los más cercanos. En la misma iglesia a veces vamos a cierto lugar donde no hemos evangelizado, pero dentro de los mismos familiares de nuestros miembros de iglesia tenemos mucha gente a que transmitirle el evangelio, a quien llegar con el evangelio, pero no aprovechamos esa oportunidad porque a veces nos concentramos fuera. Pablo aquí puso su primer paso entre los suyos. O sea, si yo hago un diagnóstico evangelístico, por decir un nombre, un diagnóstico de qué personas tengo en mi entorno, a mi lado, que necesitan escuchar de Dios, yo casi no voy a tener tiempo para ir a otro lado. Exactamente. Porque tengo mucha gente que vive en torno, que vive junto a nosotros, ¿cierto? Que son vecinos, son amigos, que son compañeros de trabajo, que son familiares. Así que usted puede hacer mucho. Tome este primer paso del apóstol Pablo y vaya a los suyos, vaya a aquellos que usted tiene algo en común. ¿Cuál es el otro paso del apóstol Pablo? El segundo paso es muy importante porque él ocupa la herramienta que tienen en común.
O sea, los judíos siempre estudiaban la Torá, el Antiguo Testamento, para conocer más de Dios, ¿cierto? De lo que iba a pasar. Sus esperanzas estaban puestas y cimentadas sobre el Antiguo Testamento. Pablo toma el Antiguo Testamento, ese es el segundo paso que da, y parte su ponencia sobre el Evangelio de Cristo, pero en el Antiguo Testamento. Él no viene con una verdad que surgió de un sueño solamente, porque algunas veces de algo que vino de una experiencia personal que él tuvo, sino que primero él toma la experiencia que ellos tienen, parte de donde ellos están. Y qué apropiado, porque así tanto judíos como cristianos en ese momento tenían en común el Mesías. Exacto. ¿Cierto? Como eran judíos, podían afirmarse en textos bíblicos que mostraban que en algún momento vendría el Mesías. Ahora tenía que hacer la conexión para mostrarles que ese Mesías era finalmente el Cristo. Ese es un punto valioso, porque ese es el tercer paso. El tercer paso que él daba, después de haber visto las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento, él contaba ahora su experiencia con Cristo, ¿no? Pero ahí es donde podríamos avanzar un poquito más, ¿cierto? Al tema mesiánico, porque los judíos esperaban el Mesías, siempre tuvieron profecías mesiánicas, siempre ellos conocían en la Biblia dos líneas de... Solo, Derek, antes de avanzar ahí en esa parte del tema que me parece muy interesante, ¿sí? También, pero estos tres pasos, ¿cierto? Repasémoslo un poquito para que nos quede todo muy claro. Okay. ¿Cuáles serían? Ir a los suyos. Ir a los suyos. Entenderlo donde ellos están, tratar de evangelizarlo con los conceptos que ellos manejan. Las cosas en común. Las cosas en común. ¿Y el tercer paso sería? Llevarlos a la verdad de Cristo. Interesante. Y quizás esa es la estrategia que tenemos que utilizar cada uno de nosotros, porque a veces uno se enreda en otros detalles, ¿no? Que también son importantes. Pero la gente puede alcanzar a aquellos que están en su entorno, a sus amigos, su familia, confrontarlos con cosas comunes. Y de hecho Jesucristo, cuando predicaba en torno a parábolas a veces, cosas que eran muy importantes o que quizás de otra forma no la entenderían, y tomaba, por ejemplo, el tema de la semilla, de la tierra, que para la gente era más común. Tomar cosas que sean en común y finalmente confrontarlo a Jesucristo, porque finalmente eso es lo que queremos, que la gente conozca a Jesucristo, quien es nuestro Mesías y Salvador. Y para ese último paso, él ocupaba su experiencia personal, él ocupaba su encuentro con Cristo. Y Derek, vamos a seguir hablando acerca de este tema interesante. No se aparte de nuestra compañía, tenga su Biblia abierta, volvemos después de una pausa. Ya estamos de regreso en tu programa Lecciones de la Biblia. Estamos junto a Derek Orellana estudiando estos hermosos temas del libro de Tesalonicense. Quiero recordarte que puedes llamar gratuitamente a nuestros teléfonos al 800-200-054 o desde celulares al 02-284-4218 o escribirnos al correo lecciones@nuevotiempo.cl. Haznos tus comentarios, tus preguntas, la petición del material gratuito que es la fe de Jesús. También escríbenos allí y nosotros lo haremos llegar a tu domicilio. Derek, tú estás trabajando directamente aquí en Santiago en las iglesias, ¿cierto? El apóstol Pablo, me imagino que se fue a Tesalónica también en búsqueda de una nueva congregación. Sí. ¿Por qué los desafíos de crecer en términos geográficos, en cantidad de personas? ¿Por qué el deseo de la iglesia cristiana de siempre avanzar en torno a esto? Bueno, siempre Cristo, se escucha el mensaje de Jesús, ¿no? De cuando sus últimas palabras dadas al hombre fueron esas: id por todo el mundo, ¿cierto? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. O sea, Cristo nos mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso está en Apocalipsis también 14:6, ¿cierto? Donde dice que el mensaje de este ángel es para toda nación, para todas las personas. No estaba solo para los judíos. Esto en esta lección tenemos que dejarlo bastante claro. Por eso es que, claro, Pablo parte con los judíos, pero en realidad en Tesalónica
él logró evangelizar tanto como en Tesalónica y en Filipos también, de donde él venía, se logró evangelizar no solo judíos, sino también se evangelizaron un grupo de griegos, de diferentes, varias mujeres entre medio también habían, ¿cierto? Tú leíste la historia de la conversión de Lidia, ¿verdad? Entonces, Pablo tenía un resultado de diferentes ideologías, tradiciones, religiones y frente a eso, cuando el apóstol Pablo se enfrenta a los judíos o a las personas de Tesalónica allí, tenía que confrontar como varios conceptos en torno al Mesías. Lo que el apóstol Pablo había aceptado en relación a Jesucristo como el Mesías no necesariamente era lo mismo que creían los judíos en torno al Mesías. Ya, mira, ¿Qué pasa allí? ¿Cómo podemos entender lo que los judíos pensaban en torno al Mesías y lo que el apóstol Pablo les traía para entender? Ya, mira, déjame agregarte una cosita más. Tú dices, bueno, ahí se convierte, si Pablo soluciona el tema del mesianismo, con los judíos se convierten los judíos. Pero ¿cómo se convertían los griegos? Además, ¿me entiendes? O sea, porque él dejaba no solamente judíos convertidos, sino también griegos. Pero aquí vemos varios comentadores se encuentran o comentan que los griegos estaban metidos ya con los judíos. Muchos griegos se atraían de la religión judía por la forma en cómo ellos vivían. En un mundo tan caótico como estamos, ellos también tenían esa situación inmoral, familias rotas, problemas de salud, y veían que los judíos tenían otra vida. Por lo tanto, ya había muchos griegos acercados a los judíos. Entonces, cuando Pablo llega y habla de Cristo, toma las escrituras que son comunes a los judíos y también a los griegos que están acercados a los judíos. Él no va a evangelizar a los más lejanos. Este es un punto importante de evangelismo. A veces uno quiere alcanzar al que está tan lejos allá y tenemos gente que está ahí mirándonos, que está buscando una iglesia donde seguir. Que tiene hambre de aprender. Que tiene hambre de aprender, pero a eso no lo escuchamos, pero vamos a convencer a otros. Tocamos puertas donde las personas dicen, no quiero saber. Y es verdad, hay mucha gente que no quiere saber, pero yo sé que los que están mirando ahora en la televisión seguramente quieren saber, y esas son las personas que tienen que escuchar la palabra de Dios. Los familiares que están ahí, todos quieren conocer un poco más de Jesús, y esta es la oportunidad que Pablo no desaprovecha, ¿no? Pablo aprovecha esa oportunidad. Fíjate, él ocupa la misma estrategia que Jesús. Lucas capítulo 24 versículo 25 nos recuerda lo que Jesús hizo cuando él se encontró con los discípulos que iban caminando tristes, camino de Emaús, ¿verdad? Y entonces dice que al escucharlo, él le responde así. Repitamos el texto para que nuestros amigos también tengan el tiempo. Lucas 24, 25 y 26. Okay. ¿No? Lucas 24, capítulo 24, versículos 25 y 26. Dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Dónde parte Jesús a hablarle a estos judíos que vienen tristes? Porque habían puesto su esperanza en Jesús, pero ahora que vieron que murió, entonces ahora se desaniman. Muchos también así. Vamos en el camino cristiano, pero cuando algo no nos funciona, nos tocan el bolsillo, algún problema familiar, yo era cristiano, entonces ahora se desaniman y desisten. Entonces Jesús viene y dice, oh insensato, no creemos en todo lo que la palabra nos ha dicho a través de los tiempos. Entonces él entra con el versículo 26, no es necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario, me pregunta Jesús, que Jesús padeciera todos estos problemas, ¿cierto? Y comenzando desde Moisés, Jesús, ¿cierto? Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Ese es el punto principal. Jesús ocupó para probar su ministerio, su muerte, todas las profecías que en el Antiguo Testamento estaban escritas de él, ¿no? Y ahí entramos a la pregunta que tú hiciste, ¿no? Y por eso, porque quizás la interpretación que tenían los judíos del Mesías no se condicía con la experiencia práctica de Jesucristo en esta tierra, porque quizá alguno esperaría un Mesías distinto, un Mesías más como rey, como conquistador, más poderoso, pero Jesucristo vino de manera muy pobre, no tenía ni siquiera una casa donde nacer, tuvo que estar allí cobijado en un establo. Entonces, difícilmente para entender, difícil para los judíos entender a un Mesías de esa manera. Ahí es cuando tenemos que tomar el concepto
de esta lección, de que nuestra fe tiene que estar apoyada en un estudio más sincero de la palabra. Nosotros cuando estudiamos la Biblia nos gusta acomodar las cosas de acuerdo a lo que yo creo, lo que a mí me gusta, lo que yo necesito, pero no quiero saber la verdad que a mí no me conviene. ¿No es cierto? Eso es lo que venimos tomando desde... Por eso que Pablo fue echado de Filipo, porque la verdad es bonita, el evangelio es bonito, el perdón es bonito, yo necesito el perdón de Dios mientras no me quite lo que a mí me conviene. Para los judíos, ¿qué les convenía a ellos? Era una nación que en un tiempo tuvo gloria. Es como si nuestro país tuviera gloria, está todo bien, pero en otros tiempos es pobreza y esclavitud. Y que otro país venga, un país vecino, y nos tome, ¿cierto? Y nosotros seamos ahora esclavos o tengamos que pagar impuestos a otro país. Es una nación contrita por ese problema, por esa situación. Y entonces, cuando ellos leían las profecías mesiánicas, veían siempre dos aspectos. Incluso hay escritos de los judíos de aquel tiempo, ¿cierto? Donde se declaran la comprensión que ellos tenían de las profecías mesiánicas como en dos líneas. Una era la línea de profecías que declaraban al Mesías como el Salvador, como el Rey que vendría. ¿Podemos ver alguna, por ejemplo? Sí. Jeremías, por ejemplo. ¿Cierto? Encontremos brevemente Jeremías, capítulo 23. 23, sí, del 1 al 6. Pero vamos a leer solamente el versículo 5, por ejemplo. Ustedes pueden leer, ¿cierto?, desde el 1 al 6, pero desde el 5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel, habitará confiado, y esto será su nombre, y esto será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, en el contexto de la opresión del judío en el tiempo de los romanos, sin duda que estos textos hacían que el judío esperara un Mesías que viniera a sacar de la esclavitud al pueblo de Israel. Exacto. De la opresión, y a lo mejor ahí tenía que ser un líder, un general, un soldado. Sin embargo, cuando vino Jesucristo, Él no usó la espada, ni siquiera fue violento en o muy agresivo en su forma de entregar un mensaje. Correcto, mira lo que dice Isaías 9, versículo 6 en adelante, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto es espiritual hasta ahora. Si tú lo ves, ellos podríamos entenderlo como lo entendemos ahora, pero ellos lo abrigan de acuerdo a su necesidad local, ¿cierto? Y además dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. O sea, ellos se ven ya gobernando toda la tierra, ¿no? Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Imagínate, o sea, el pueblo de Israel veía estas profecías como una esperanza humana, terrenal, de un reino terrenal. Y finalmente a posicionar a Israel en el lugar que quizás siempre ellos esperaron estar, ¿cierto? Con una supremacía, con un poder a lo mejor político, con un poder en términos bélicos, si es así, o de poder o de fuerza frente a otros pueblos, pero estaban sometidos en ese momento, y yo creo que quizás no sería impropio pensar que quizás hubiésemos caído en esa interpretación también nosotros. ¿Por qué estamos oprimidos? O el que tiene, qué sé yo, una situación de pobreza hoy día, pobreza económica, ¿qué espera? Recibir, si encuentra al Señor: Señor, ayúdame a salir de este pozo económico, o sea, ayúdame, dame dinero porque necesito salir de este problema. O el que tiene un problema de salud, va a necesitar: Señor, yo quiero, me entrego a ti, pero yo necesito que tú me des una respuesta en torno a mi salud. Entonces ellos estaban oprimidos por los romanos y necesitaban salir de esa condición. Yo no creo que ellos hayan estado felices con esa situación. Por supuesto. Entonces al leer esta profecía, el texto, quizás los textos al leerlo, yo como tú lo dices, obviamente implicaba que ellos esperaban un rey que no necesariamente era lo que Dios venía a hacer. Y allí es lo que también hoy día caemos nosotros. El que tiene un problema de salud, el que tiene un problema económico, busca quizás la solución a ese problema puntual, a esa opresión. En este caso, para los judíos eran los romanos. Para nosotros, en nuestro tiempo, puede ser la salud, puede ser un trabajo, puede ser un problema económico, un problema familiar, un vicio. Pero el gran problema del ser humano no es ese. No es necesariamente un problema de salud.
No es el que yo pueda tener hoy día un mejor nivel económico. El problema del ser humano tiene que ver con otras cosas mucho más profundas y de las cuales Dios vino a liberarnos finalmente. Claro, por eso tú preguntaste al comienzo, dice, pero ¿cómo si Dios tendría que ayudarnos? Bueno, eso es todo lo que esperan, ¿no? Todos esperamos que Dios nos ayude, que nos salve del problema, pero hay algo más profundo, como tú dices, y está en las profecías mesiánicas que apuntaban al sufrimiento, al Mesías sufriente, porque estamos viendo a las profecías regias, ¿verdad? Aquellas que ponen a Dios Jesús poderoso, rey, príncipe. Y esa era la línea que todos los judíos amaban, adoraban y leían y releían, ¿no? Pero cuando encontramos otra profecía, vamos a mencionar una de ellas, ¿cierto? La del Mesías, pero por la línea del sufrimiento, del dolor. ¿Cómo lo interpretaron? Es indudable ver el Mesías en Isaías 53, no tenemos que dejar de leerlo, pero vemos, lo podemos leer quizás completo, pero veamos el versículo 3 de... Démosle tiempo a nuestros amigos. Isaías capítulo 53, porque esto es un capítulo muy importante para entender la obra de Jesucristo finalmente. Exactamente, recuerda que Isaías 53 es el que iba leyendo el etíope cuando iba en el carro, ¿cierto? Llegó Felipe a predicarle el Evangelio. O sea, este es uno de los mensajes muy importantes para los judíos cristianos. Los que comprendieron el proceso del Mesías, ¿cierto? De estas dos líneas, porque la Biblia tiene las dos líneas. El Antiguo Testamento habla del Mesías rey, habla del Mesías del imperio, pero también habla de este Mesías. Bueno, Isaías 53. Solo decir, pero de hecho Jesucristo cuando entra en Jerusalén, entra como rey. Pero el reino que había venido a instaurar no era igual al que esperaban los judíos o la gente de aquel entonces. Leamos el capítulo 53. Tú mencionaste otro versículo ahí, pero vamos a Isaías 53 primero. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Está hablando del Mesías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este es un Mesías que está profetizando una muerte del Mesías aquí, ¿cierto? Como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca, ¿no? Y si nos saltamos al 11, dice, verá él el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. O sea, él va a ver el fruto de su aflicción. Él verá el fruto. Aquí hay un proceso, aquí no está queriendo dar algo más allá. ¿Qué fue lo que cerró la puerta o qué cerró la mente de los judíos solamente a la línea de profecías regias de un Dios poderoso, de un rey poderoso que vendría? Tú mencionaste sí, Zacarías. Y quizás ayudar un poquito ahí con eso, porque ¿qué fue lo que quizás lo desvió de la interpretación correcta? O la interpretación adecuada de estos textos. Yo creo que tenía que ver por una parte, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Obviamente Satanás también intenta hacernos o llevarnos a interpretaciones equivocadas de la Sagrada Escritura. Pero por otra parte también el contexto, sin justificar, pero el contexto histórico en el que se estaba viviendo en aquel entonces, buscaba de alguna manera distraer la mente a cosas mucho más terrenales, mucho más de este mundo. Y lo mismo nos pasa hoy día. El enemigo y el contexto histórico en que nos desenvolvemos nos lleva a pensar en este mundo solamente, no en lo macro, no en lo importante, sino que en lo inmediato. Y Derek, por razones de tiempo no podemos seguir hablando de este tema que es muy interesante. Nos vamos a encontrar nuevamente en esta temporada, pero ayúdanos con una aplicación general de lo que hemos estudiado hoy día y una invitación a nuestros amigos que nos acompañan a través de sus casas. Bueno, mira, fíjate que aquí hay mucho que todavía yo creo que vamos a aprovechar en las lecciones, pero en sus casas pueden aprovechar todo este tema. Pero cuando los judíos escuchaban la voz de Pablo predicándoles del Mesías que sufrió, que tenía que sufrir primero y que luego iba a reinar, les daba a entender que las dos líneas de profecía eran correctas, pero que tenía su momento,
y su situación. Que la profecía del Mesías sufriente era importante y era previa, y que era la experiencia de todos. Por eso que Jesús dice desde Moisés, porque mismo José pasó 14 años antes de ser, o 13 años en prisión antes de llegar a ser el primer ministro de Egipto, ¿cierto? Y también Moisés pasó 40 años en el desierto. Podemos ver también a David perseguido por un montón de tiempo, sufriendo un montón, hambre y todo lo que pasó para llegar a ser rey. Daniel también sufriendo como esclavo, preso, para llegar a ser también primer ministro de Babilonia. Imagínate, todos los siervos de Dios, y a través de la Biblia, es importante que cada uno en la casa sepa que todos, para llegar al premio supremo, tendremos que pasar por tribulaciones, por pruebas. Durante estas lecciones vamos a apuntar justamente a eso, o sea, vamos a ir entendiendo, los tesalonicenses también se van a enfrentar a muchas persecuciones por causa de la justicia y por seguir el camino de Dios. Pablo se enfrentó a muchas persecuciones y era porque algo los movía más allá que lo inmediato, como tú dices. Ese es el llamado principal que podemos hacer en esta lección. Tenemos que centrarnos bien en el estudio de la palabra. Si nos confundimos con respecto a las profecías mesiánicas y nos acomodamos a lo que yo quiero ahora, lo que me sirve ahora, vamos a perder de vista el verdadero mensaje de Dios y la verdadera recompensa que Dios tiene para nosotros. Queremos agradecerte, Derek, por habernos acompañado durante este programa. Como digo, nos va a seguir acompañando en otra programación más adelante. Muchas gracias. Quedamos inconclusos. Hay mucho más que hablar acerca de este tema. A ustedes agradecerle por su preferencia. Dios tiene la solución final al problema más grande que tiene el ser humano. El problema es el pecado, es la enfermedad, el problema económico. Esos son temas netamente de este mundo que nos afligen y nos afectan. Pero el gran problema, Dios tiene la solución. Y esa es la solución primaria que quiere entregarnos a nosotros. Dios les bendiga, Dios te bendiga, Derek. Gracias por acompañarnos.